Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto, un texto fundamental, con una influencia enorme, el capítulo 3 del Génesis. Hola, sí, un relato clave sin duda. Antes de nada, una cosita importante. Nuestro análisis se va a basar solo, y digo solo, en los fragmentos que tenemos de este capítulo. Eso es, nada de interpretaciones posteriores ni otros libros. El texto que tenemos delante. Vale. Y bueno, ¿qué cuenta este capítulo? Pues seguro que a muchos les suena. La charla con la serpiente, eso de comer el fruto prohibido. Mm, las consecuencias para Adán y Eva. Exacto. Y al final, la expulsión del Edén. Pero hoy queremos ir un poco más allá de solo repasar. Queremos ver cómo este texto, con sus propias palabras, relaciona el conocimiento, la desobediencia. Y esas consecuencias que, según esto, definen nuestra condición. ¿Qué nos dice la narración misma? Precisamente. Es que el relato se presenta como el origen de muchas cosas, dentro de su lógica interna, claro. Explora decisiones, repercusiones, a través de los personajes. Jehová Dios, Adán, Eva y la serpiente, claro. Esa figura intrigante, sí. Y esa tensión, ¿no? Entre obedecer y buscar algo más, en este caso un tipo de conocimiento. Pues venga, vamos al lío. La narración nos presenta a la serpiente. Y ojo al detalle. Dice que era astuta, más que todos los animales del campo. Ya empieza fuerte. Astuta. Y esa astucia se ve enseguida. Se acerca a la mujer y le suelta una pregunta que ya tiene miga, ¿eh? Sí, sí. Le dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Fíjate cómo lo formula. Claro, no pregunta cuál es la prohibición. Parece que exagera un poco, ¿no? Como para picarla. Exacto, como invitándole a Bequil. No, perdona, no es así. A entrar al trapo, vamos. Totalmente. Es una táctica muy hábil, tal como lo pinta el texto. Y Eva responde, aclara que sí, que pueden comer de casi todo, pero... Ujú. Pero señala la excepción. El árbol que está en medio del huerto. Y repite la advertencia divina. No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Hasta aquí parece que Eva lo tiene claro, ¿no? La regla y la consecuencia. Sí, parece que sí. Pero entonces... Entonces llega el órdago de la serpiente. Una respuesta que es, una bomba narrativa. Efectivamente. Porque no solo niega la consecuencia, así, pam, no moriréis, Que ya es fuerte. sino que le da la vuelta y ofrece una promesa muy tentadora. Les dice que Dios sabe que si comen, A ver qué les dice exactamente. les dice, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Ahí está la clave. Ostras. Ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Claro, la tentación sube de nivel. Ya no es solo un fruto apetecible, es la promesa de trascender, de tener un conocimiento que el texto equipara a lo divino, y lo pone frente a la simple obediencia. Y ese argumento, ser como dioses, conocer, parece que cala, ¿eh? Porque la narración describe cómo Eva empieza a ver el árbol de otra manera. Sí, es muy interesante. El texto dice que lo vio bueno para comer. Vale, eso primero. Ajá. Agradable a los ojos. Ajá. Y, aquí la conexión, deseable para alcanzar la sabiduría. ¡Boom! La promesa de la serpiente parece que le cambia la percepción del objeto prohibido. Y actúa, inmediatamente. Tomó de su fruto y comió. Así, directo. Sí. Y no se queda ahí. Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Adán come. El texto no dice que él dudara ni que preguntara nada en ese momento. Se suma. Se suma. Y la consecuencia que describe el texto es fulminante, instantánea. ¿Qué pasa justo después? Fueron abiertos los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos. Es un saber nuevo, una conciencia súbita sobre ellos mismos. Y reaccionan. Sí, intentan cubrirse. Cosen hojas de higuera, dice el texto, para hacerse delantales. Taparrabos, vaya. Esto es fascinante. O sea, que ese famoso conocimiento del bien y del mal que les prometió la serpiente se manifiesta primero como vergüenza, como conciencia de su propia desnudez, de su vulnerabilidad. Es lo que la narrativa parece sugerir, sí. Esa apertura de ojos no les convierte en dioses flotando por ahí, no. Les lleva a una conciencia muy terrenal de su cuerpo y a esconderse. Claro. Podríamos interpretarlo, ciñéndonos al texto, como la irrupción de la autoconciencia, ¿sí?
Y con ella el pudor, quizá el miedo. Una ruptura con un estado anterior de inocencia o naturalidad que se supone que había en el jardín. Y la tensión sigue subiendo. Oyen a Jehová Dios paseando por el huerto, al aire del día. Una imagen de cercanía, ¿verdad? Sí, pero contrasta totalmente con la reacción de Adán y Eva, que es esconderse. Ya no hay encuentro, hay ocultación. El miedo ha entrado en escena. Y entonces Dios pregunta, ¿dónde estás? Que no suena a que no sepa dónde están físicamente, ¿verdad? No, no parece. Suena más a ¿qué has hecho? ¿En qué situación te has metido? Una interpelación más profunda. Exacto. Y la respuesta de Adán es muy reveladora de ese nuevo estado. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate cómo conecta todo. Oír la voz, tener miedo, la desnudez. El miedo aparece aquí por primera vez como reacción ante Dios. Y Dios va directo al grano. 2 preguntas clave. Sí, incisivas. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? O sea, ¿de dónde sale ese conocimiento, esa vergüenza? ¿Y la segunda? ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Directo a la causa, a la desobediencia. Y aquí vemos algo muy humano, ¿no? Que el texto expone sin paños calientes, el escurrir el bulto. Totalmente, porque Adán no dice, sí, comí y asumo. No, ¿Qué dice? dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ojo, ¿eh? ¿Culpa a Eva? Y no solo eso, ese que me diste. Casi parece que implica a Dios también, ¿no? Como diciendo, tú me la diste, algo de responsabilidad tendrás. Es sutil, pero está ahí, sí. Y cuando Dios le pregunta a Eva qué es lo que has hecho, ella, pues sigue el mismo patrón. Se la pasa a otro. Exacto. Responde, la serpiente me engañó y comí. La culpa a la serpiente. Es una cadena perfecta, de elusión de responsabilidad. Ninguno de los dos asume directamente su acción. El texto lo plasma clarísimo, esa tendencia a buscar culpables fuera. Y esa falta de asumir lo hecho parece que es, en la lógica del relato, el paso previo a las sentencias que van a venir. Pues sí, porque tras esa confrontación y ese yo no he sido, Jehová Dios empieza a dictar las consecuencias, una por uno, empezando por la serpiente. Claro, la que empezó todo, según el relato. A la serpiente le dice, maldita serás, tendrá que arrastrarse, comer polvo, una condición degradada. Y establece una enemistad perpetua entre ella y la mujer, y su descendencia, su simiente. Y ahí viene esa frase, es tan enigmática, ¿no? Que ha dado tanto que hablar. Dice, esta la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Sí, el texto la deja ahí como una especie de profecía interna. Describe un conflicto constante, ¿no?, entre los humanos y esa influencia serpentina. Pero ojo, el resultado parece desigual. Un golpe en la cabeza para la serpiente, que suena grave. Potencialmente mortal. Frente a una herida en el talón para la descendencia de la mujer. Dolorosa, pero quizá no definitiva. El texto lo deja ahí, como una tensión a futuro. Vale. Después, las consecuencias para la mujer. El texto es bastante duro. Sí, ¿qué dice? Dice, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. El dolor asociado directamente a dar vida. Uf. Y añade algo sobre la relación de pareja. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Establece una jerarquía, una dinámica de poder muy concreta según esta sentencia. Es interesante ver cómo las sentencias tocan esferas muy fundamentales. La relación con la naturaleza, serpiente, el cuerpo y la procreación, las relaciones entre personas. Desde luego. Y finalmente le toca a Adán, y sus consecuencias se centran en su relación con la tierra, con el trabajo. Por haber escuchado a Eva y comido, le dice. Le dice, maldita será la tierra por tu causa. La tierra. Y el trabajo para conseguir comida se convierte en una lucha. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se acabó la facilidad del Edén. Totalmente. La tierra ya no dará frutos por sí sola, sino que producirá espinos y cardos. Y para comer habrá que sudar. Literalmente. Sí, dice. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí sella la conexión. Trabajo duro, lucha por sobrevivir. Y la mortalidad. El volver al polvo. Y aquí, si analizamos cómo está construido, es muy llamativo. La sentencia a Adán es casi un espejo invertido de lo que se suponía que era el Edén. ¿A qué te refieres? Pues mira, donde antes se supone que había comida sin esfuerzo, ahora el texto pone sudor del rostro. Donde la tierra era, digamos, amiga, ahora está maldita y da espinos. Claro, es la negación directa de la bendición original. Exacto. La narrativa lo vincula directamente a la desobediencia. Estas consecuencias son el reflejo de una ruptura general, con la naturaleza, en el propio cuerpo, en las relaciones, y con la idea de la muerte, de ser finitos. Es un panorama bastante sombrío, la verdad, pero justo después de estas sentencias tan duras pasan dos cosas curiosas, antes de la expulsión. Sí, ¿cuáles? Primero, algo que a mí me llama la atención, Adán le pone nombre a su mujer, la llama Eva. Justo en ese momento. Sí, y el texto explica por qué. Por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. ¡Qué contraste! Acaban de hablar de dolor, de muerte, y la nombra madre de todos los vivientes. Es una yuxtaposición muy potente, ¿sí? Dentro de la propia narración. En medio de todo lo negativo, de repente un título que apunta a la vida que sigue, a pesar de todo. Un pequeño rayo de futuro. Y la segunda cosa es un gesto de cuidado, quizá, de Jehová Dios. El de las túnicas. Ese. Hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les cambia las hojas de higuera por algo más resistente, quizá reconociendo su nueva situación, ¿no? Más vulnerables fuera del jardín. Podría ser, pero ojo, que ese gesto de cuidado viene justo antes de la decisión final, la expulsión. Y esa decisión viene motivada por una declaración de Dios que es clave. ¿Cuál? Dice, «He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal». Es un reconocimiento. Han conseguido efectivamente un tipo de conocimiento que antes no tenían, un conocimiento que el texto llama divino. O sea que la promesa de la serpiente, irónicamente... Se cumplió. En cierto sentido, sí. Pero claro, no como ellos igual esperaban. Y esa nueva condición genera una preocupación en Dios, según el relato. Exacto. El texto dice que Dios piensa, «Ahora pues, no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre». Ah, claro. El miedo es que el ser humano, ya con ese conocimiento del bien y el mal, y sujeto al dolor y la muerte, pudiera encima hacerse inmortal, perpetuar esa condición para siempre. y para evitar eso, Los expulsa del Edén. eso es, el texto es muy claro. Los sacó Jehová Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Les asigna su nueva tarea. Volver al polvo, sí, pero trabajando ese polvo. Y para asegurarse de que no vuelvan, sobre todo al árbol de la vida, Pone una barrera. una barrera seria. Sí, dice que puso al oriente del huerto de Edén querubines, que suenan a guardianes imponentes. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Se acabó. El acceso a esa inmortalidad fácil del Edén queda sellado. Bueno, pues hemos recorrido todo el capítulo 3 del Génesis. Hemos visto los puntos clave, pero intentando fijarnos en cómo lo cuenta, ¿no? Sí, cómo construye las ideas. Vimos esa astucia de la serpiente al preguntar, la conexión entre la promesa de conocimiento y el acto de comer. Cómo ese conocimiento se manifiesta primero como vergüenza, como miedo. La cadena de echarse las culpas, muy humana. Desde luego. Y las sentencias, que son como el reverso de la vida en el Edén. Y la expulsión final motivada por ese conocimiento adquirido y el miedo a una inmortalidad complicada. Una narrativa muy densa. Y recordamos una vez más que todo este análisis ha sido solo sobre las palabras de este texto concreto que teníamos. Y haciéndolo así, lo que vemos que emerge del texto es, una exploración de temas universales, ¿no? Esa tensión entre inocencia y conocimiento. Sí. La obediencia frente a la elección personal y sus consecuencias. Y sobre todo, este capítulo ofrece, dentro de su propia lógica, una explicación mítica del origen de las dificultades de la vida humana. El esfuerzo, el dolor, las tensiones, la muerte. Y para terminar, quizá una reflexión que surge de esa tensión final que comentabas. A ver. Los expulsan a una vida dura, marcada por el trabajo, el dolor, la muerte. Pero justo antes
A Eva la llaman madre de todos los vivientes y les mandan labrar la tierra. Es verdad, esa dualidad final. Se cierra la puerta del Edén, de la inmortalidad fácil. Pero parece que se abre otra, la de la historia humana. Con sus dificultades, sí, pero también con la capacidad de crear vida y de trabajar. ¿Qué nos dice esa coexistencia final de pérdida y mandato dentro de este relato sobre la visión que ofrece de nuestro camino? Buena pregunta. Una pregunta que queda ahí, ¿no? Fruto de la riqueza de este texto que hemos desgranado hoy.